Hola, a continuación tenemos otro ejercicio correspondiente al tema de absorción de gases. Bueno, en esta ocasión tenemos el siguiente ejercicio. Una corriente de gas está formado por 90% mol de nitrógeno y 10% de dióxido de carbono. Se desea absorber el dióxido de carbono en agua. El agua que entra está pura a 5 grados Celsius. Como hay serpentines de enfriamiento, se puede suponer que la operación es isotérmica. La operación es a 10 atmósferas de presión. Si el flujo de líquido es 1.5 veces el flujo mínimo de líquido, ¿cuántas etapas de equilibrio se requieren para absorber 92% del CO2? Toma como base un mol de gas de entrada por hora. Bien, primero lo que debo de hacer es obtener los datos que me da el ejercicio y obtengo lo siguiente. Una base de cálculo de un mol entrante de gas. Ese correspondería a Gn más 1 de acuerdo a mi diagrama representado. Bien, ahí vienen las condiciones de entrada y de salida. Vienen las condiciones de operación también, en donde pues aquí ya tengo la base de un mol de entrante de gas. Tenemos con la parte de la fracción mol de 0.10 en la parte gaseosa. Parte líquida va a ser igual a cero debido a que pues, no tiene este gas, es puro. La presión a 10 atmósferas de presión y la temperatura a 5 grados Celsius isotérmico. Se desea recuperar el 92% de CO2. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues mi balance de masa por componente. Aquí se encuentra establecido y ahora lo que voy a hacer es qué hacer en caso de que me requiera una relación molar por componente. Entonces la ecuación queda de esta forma. Cabe mencionar que para las relaciones molares la nomenclatura de la fracción molar sería pues Y mayúscula y G' y L' vienen siendo la parte inerte, la que no se está participando de manera, digamos, directa en absorción, simplemente se le llama pues que es la corriente inerte. Entonces, por esa razón y por lo primero que se mencionó en los videos anteriores, ¿no? De que se hace el balance de masa sobre esa corriente inerte. Bien, de acuerdo a esta ecuación, posteriormente debo de considerar lo siguiente. Debo buscar primero las constantes de Henry en donde se van a deducir la ecuación de equilibrio. Entonces aquí vamos a usar una tabla que está disponible en la bibliografía. Entonces aquí viene la constante de Henry, la ley de Henry para algunos gases y nuestro gas de interés es el CO2. Por lo tanto voy a obtener a 5 grados Celsius un valor de la constante de Henry indicado en la tabla. Entonces el valor es de 876 y de acuerdo a la fórmula de la constante de Henry, también establecida ya, tenemos que H entre P, que es la presión, por X, y esta es la ecuación de equilibrio que vamos a tener que tabular. Entonces, al tabular, nosotros vamos a tabular de acuerdo a pequeñas concentraciones en un inicio. Tú puedes establecer la parte de izquierda aquí de la tabla, puedes establecer valores muy pequeños. Conforme le vas dando los valores, obviamente se va incrementando el valor de y habrá un punto en el cual pues tienes que detener esa tablita. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo propongo a X desde cero y irlo aumentando poco a poco, obviamente Y va a cambiar por la ecuación de Henry. Esa es la ecuación, perdón, la ecuación de equilibrio mediante la ley de Henry. Entonces aquí tenemos que si tú sustituyes los valores, pues te va quedando esto en X y en Y, ¿verdad? Pero ahora voy a tener que hacer el cálculo de la relación molar para X y para Y. Entonces tengo que ocupar la fórmula que ya previamente igual te la mencioné, te la mostré, en donde cómo convertir de fracción molar a una relación molar. La tabla se va a cortar cuando tú llegas a esta relación molar en Y de punto 11. De hecho, hasta ahí dejamos la tabla. ¿Por qué?
Porque si tú calculas la relación molar de n más 1, que este viene siendo la entrada, entonces tienes un flujo de entrada en relación molar de 0.111. Aquí, por ejemplo, tomé 4 cifras y entonces lo que tenemos aquí es que la tabulación se para en punto 117, si quieres ponerlo así. Obviamente va a ser aproximado, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la relación molar? Pues son los moles de CO2 por cada mol de nitrógeno, ¿sale? Entonces, pues una vez que ya tienes este dato, hasta ahí vas a dejar tu tabla. Ahora lo que vas a hacer es cómo encontrar la relación molar del gas portador en la entrada. Entonces, ya puedes obtener G'. Sabemos que un mol de entrada del gas vas a multiplicarlo por 1 menos la relación molar o la fracción molar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es encontrar G' mediante esta fórmula y nos da 0.9 moles de nitrógeno por cada hora. Ok, ¿por qué G'? ¿Y por qué por qué es el nitrógeno? Bien, el nitrógeno es quien se encuentra en la mezcla con el CO2. Quien se va a absorber es el CO2. Y el nitrógeno simplemente pasará junto con el CO2 y les decía que es la parte inerte, o sea, es la parte en la cual no participa en la absorción, participa en el proceso, pero no la absorción, ¿sale? Entonces, por eso G' se le llama inerte debido a que nada más va junto al CO2 que se absorbe en el agua. Entonces, es más sencillo, igual también se presentó un video anterior donde te explica que es más sencillo hacer el balance de masa sobre la parte inerte porque en ella ya estás involucrando la parte que se está absorbiendo mediante sus fracciones molares. Y es lo que está pasando en esta parte. Tú tienes una mol de entrada total del gas y aquí le vas a restar el 10% que viene siendo CO2 y lo que tienes aquí prácticamente es la cantidad de nitrógeno que está entrando, ¿sí? Está entrando como inerte, ¿vale? Entonces, eso vamos para aclararlo. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer pues ese balance? Voy a hacer un análisis de la recuperación porcentual. Se supone que va a salir el 8% de CO2, o sea, 0.008 moles de CO2. Entonces, tenemos ahí una relación molar a la salida. Moles fuera del CO2 y moles fuera del nitrógeno. ¿Por qué salen las mismas? Porque esto no va a reaccionar, bueno, no se va a absorber, eso simplemente va a pasar. Entonces aquí ya tenemos la relación molar a la salida. Entonces ya con estos datos que estoy obteniendo, puedo ya calcular mi línea de operación. Eso es muy importantísimo. Recuerda que en el proceso de absorción, la línea de operación se encuentra arriba del diagrama de equilibrio. Entonces, recurro nuevamente a mi ecuación de balance de masa, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es despejar a yn más 1, que viene siendo la relación molar de la entrada, y esto prácticamente es una ecuación de la recta, ¿vale? ¿Y qué se supone que va a pasar en esta ecuación de la recta? Va a pasar por varios puntos. Uno de ellos es que va a empezar un punto inicial x0 y y1. Entonces va a pasar por ese punto, esta línea, ¿sí? Entonces, X0 y Y1 viene siendo la parte superior del absorbedor, que en la gráfica viene siendo la parte de abajo. Entonces, aquí nosotros al tener este punto, ya podemos hacer el uso de la gráfica y saber que L entre G mínimo, que es lo que se pretende encontrar, es la línea de operación que va del punto X0, Y1 hasta la intersección con la curva de equilibrio en Yn más 1. Bueno, soy un poquito como enredado, pero al final de cuentas, viéndolo ya gráficamente, no es complicado.
Entonces hay que tener muy en cuenta dónde están esos puntos que te acabo de mencionar en la gráfica. Y pues bueno, vamos a localizarlos en el diagrama de equilibrio. En este caso, mi diagrama de equilibrio ya en relaciones molares es casi una línea recta o si no que una línea recta. Entonces, esa es la ventaja que tiene el diagrama de equilibrio dado en relaciones molares. Por eso es muy importante que hay que primero definir o considerar cómo vas a graficar tu diagrama de equilibrio. En un video anterior te había puesto fracciones molares y la curva se había dado, ¿no? En este caso es una línea recta y es más fácil sacar la tangente. Como puedes observar también en la gráfica hay un puntito que está aquí inicial y eso correspondería al primer punto x0, y1, que viene siendo por la parte superior del absorbedor. Y por otro lado tenemos ahí una línea tangente que toca de manera tangencial a la curva o diagrama de equilibrio, a la curva de equilibrio, ¿sale? Y con ello ya tenemos el otro punto. Pero esa línea que acabo de dibujar viene siendo el L' entre G' mínimo. ¿Sí? Entonces a esa se le llama cuando toca es el mínimo. Con ello voy a obtener un primer punto que viene siendo yn más 1, ¿sale? Y esa es prácticamente la entrada del absorbedor. Y después de esa entrada voy a localizar de manera aproximada a xn y me da un valor aproximado de 0.00113, algo aproximado. Entonces son fracciones muy pequeñas, sin embargo es lo que está sucediendo en tu diagrama de equilibrio. Ok, entonces ya con esto ya puedo prácticamente definir cuánto vale L entre G mínimo. ¿Cómo? Pues con tu balance de masa. Entonces, una vez que ya tienes el balance de masa y despejado el entre G mínimo, que es esta ecuación que te acabo de presentar, entonces ya lo único que voy a hacer es sustituir los valores y encontrar ese parámetro que me está pidiendo el ejercicio. Como consecuencia voy a obtener lo siguiente de esa línea de- del mínimo. ¿Sí? Aquí está la fórmula. Voy a sustituir los valores que estoy teniendo de acuerdo a mi proceso y esos son los siguientes. Aquí te los estoy poniendo en la pantalla y sustituimos y encontramos un valor de 90.45. Ese es el valor que corresponde al cociente L entre G mínimo. Pero el ejercicio no me está preguntando eso. Me está preguntando nada más el flujo de líquido y también las etapas de equilibrio. Ahorita vamos para allá. Entonces te dice ahí la condición, si el flujo del líquido es 1.5 veces el flujo mínimo de líquido se tiene, haces un despeje. Despejas L, que es lo que tú quieres, de acuerdo a este mínimo, es 1.5 L mínimo. ¿Ah? Tú acabas de obtener L entre G. L entre G vale 90.45, pero si quieres a L' o L comita, como le quieras llamar, siendo el mínimo, despeja G y pasa multiplicando. ¿Vale? Acá está. Y G comita ya lo conoces. ¿Cuánto es? 0.9. Haciendo todo el cálculo, resulta que el L o el flujo de líquido es 122.107 moles de agua, que es la sustancia que se va a absorber. ¿Qué quiere decir este dato? Ah, pues que este dato viene correspondiendo a la cantidad de moles que necesitas para tener un mínimo de absorción o mínimo de agua en una relación en la cual te dice que el flujo de líquido es 1.5 veces. ¿Sale? Bien, entonces también cabe mencionar que ese flujo que se está estableciendo de 1.5 a veces son 3.5, 2.5, pero hay que tener mucho cuidado con esa parte porque a veces lo hace referente al gas. Entonces ahí la situación cambiaría. Pero bueno, no me meto con eso ahorita, simplemente es el L comita mediante la relación mínima. ¿Ok? Bien,
Entonces, de la línea de operación voy a tener que, pues despejar a un valor llamado xn. Ese xn es el valor en el cual nosotros vamos a tener que buscar y resulta que xn es igual a 0.0083. Ese pequeño valor que te acabo de mostrar ahorita es prácticamente el dato único que me hacía falta para poder graficar mi línea de operación. ¿Cómo es eso? Bueno, queda de la siguiente forma. Ahí están mis dos puntos, ¿verdad? Aquí está xn que acabo de calcular de acuerdo a mi línea de operación. Y el punto queda ahí y lo que me queda es unir ese punto con el punto inicial, que en un principio hemos dicho de dónde partía, y prácticamente ya dibujé mi línea de equilibrio. Bien, ya tengo mi línea de equilibrio o mi línea de operación, mi diagrama de equilibrio, y ahora, ¿cómo le hago para calcular las etapas, que es lo que me pide? Bueno, para poder determinar las etapas, ocuparé el método utilizado en la destilación, que viene siendo el método de McEville. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago? Eh, pues prácticamente es tocar la línea de operación con un punto del diagrama de equilibrio, quedando de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a ir tocando y subiendo, en donde ya puedo encontrar las etapas de equilibrio y aproximadamente me dan 4 etapas. ¿Sí? ¿Cómo las cuentas? Son, digamos que los escaloncitos que se llevan a cabo cuando tú unes los puntos, pues se van formando 1, 2, 3 y 4 aproximadamente. Entonces, en conclusión, las etapas de equilibrio que se requieren para absorber el 92% del CO2 deben ser 4. Entonces, este es uno de los primeros métodos que necesitas utilizar para calcular las etapas de equilibrio. Existen más técnicas, hay una ecuación incluso que se llama de Kremser, esa la vamos a ver después, en donde analíticamente puedes encontrar el número de etapas sin la necesidad de utilizar McEville. Bueno, espero que haya quedado claro este ejercicio. Nos vemos pronto, gracias.